Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con las clases que teníamos y ahora vamos a continuar con lenguajes libres de contexto. Si recordamos, Chomsky había hecho una jerarquía donde básicamente teníamos los lenguajes regulares, que fueron los que estudiamos hasta el momento, y que programamos el analizador léxico, digamos, o el parser, eh, en el área de laboratorio, digamos, en donde tenemos el analizador léxico y sintáctico en la otra lista de reproducción, que básicamente es tener expresiones regulares o definir cómo están formados, digamos, las distintas palabras que hay dentro de un lenguaje. Es decir, tenemos números, tenemos identificadores, tenemos símbolos, y para eso nos sirvió el lenguaje regular. Ahora vienen los lenguajes libres de contexto. Y dentro de los lenguajes libres de contexto vamos a empezar a ver a nuestro analizador sintáctico. Un poco recapitulando, habíamos hablado de que nuestro analizador léxico se iba a encargar de agarrar un texto y dividirlo en palabras, y es momento de que el analizador sintáctico agarre ese texto, esas palabras que nosotros tengamos, y pueda ponerlas en orden para verificar que esté bien escrito. Es decir, si tenemos un ejemplo de sujeto y predicado, es el objetivo del analizador léxico es definir la palabra que viene, digamos, si es, qué tipo de palabra es, y el predicado que nosotros tenemos, digamos. Por ejemplo, eh, Oliver corre, digamos, tenemos Oliver y un verbo, una acción. Y el analizador sintáctico sería decir, bueno, mira, tiene que venir un sustantivo, tiene que venir un verbo, y entonces con eso tengo algo bien hecho. Y después vamos a verlo aparte un poco del analizador semántico, que ya va a ver que tenga sentido lo que estamos diciendo. El elefante vuela, por ejemplo, eso sintácticamente está bien, digamos, o sea, las palabras están puestas en su lugar, pero semánticamente no tiene sentido. Lo que nosotros vamos a ver ahorita es cómo este analizador sintáctico funciona. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es poder verificar lo que nosotros tenemos acá. A es igual a 1 más 5, punto y coma. Imaginémonos que nuestra gramática nos indica que vamos a asignarle a un identificador una expresión matemática, digamos que en este caso suma. Pero también podemos hacer multiplicación y restas y meterlo entre paréntesis. Y entonces el objetivo de nuestro analizador sintáctico va a ser revisar que estas normas se cumplan de una manera adecuada. Por ejemplo, el segundo caso que tenemos acá está bien, los paréntesis están cabales y todo está de una manera correcta. Pero en el último caso tenemos a más 5 menos 5.5 por 2, cierro paréntesis e intento cerrar un paréntesis cuando no lo he abierto antes. Por lo tanto, esto debería de ser un error sintáctico, básicamente. Y es lo que nosotros buscamos hacer ahora. Pero para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir un lenguaje libre de contexto. Los lenguajes libres de contexto van a tener, en primer lugar, un alfabeto, que sería un conjunto de palabras que van a poder utilizar. Número, más, asterisco, eh, paréntesis, que abre, paréntesis, que cierra, y todo lo que podríamos utilizar básicamente va a ser parte de este alfabeto. Pero también vamos a tener algo que nosotros ahora le vamos a llamar producciones. Y producciones son una especie de variables que van a contener una estructura de cómo debería de venir el texto. Por ejemplo, yo tengo aquí un E, va a producir E más E va a producir, o puede producir E por E, o puede producir E, o puede producir paréntesis E, o puede producir un número. Al final estoy utilizando los símbolos que ya tenía dentro de mi alfabeto, los paréntesis, y estoy generando mi gramática libre de contexto. Ahora, ¿por qué le llamamos a esta gramática libre de contexto? Básicamente, esta gramática libre de contexto porque no le importa el entorno que lo rodea. O sea, no influye para nada el entorno que lo rodee para darle un significado a la gramática. Porque lo único que estamos buscando es que se cumplan las reglas del orden en el cual deben de venir los símbolos que nosotros tengamos. Con que se cumpla eso para esta gramática es más que suficiente. Hay gramáticas que ya manejan un contexto, pero son
Eso se ve en compiladores 1 y nosotros no vamos a hablar de esto en este momento, ¿verdad? ¿Con qué autómata o qué máquina nos va a servir para poder reducir estas gramáticas? Vamos a utilizar un autómata de pila que básicamente sirve para reconocer los lenguajes libres de contexto. Y esto está básicamente en el tipo 2 de la jerarquía de Noam Chomsky, ¿verdad? Básicamente, y ahora algo importante que habíamos visto en algún momento era que la jerarquía 2, o sea, el tipo de lenguajes 2, va a reconocer a tipo 3 también. Es decir, los lenguajes regulares pertenecen a los lenguajes libres de contexto. Estos lenguajes libres de contexto son más complejos, permiten recursividad, por lo tanto, digamos, el lenguaje regular que teníamos solo con concatenación, unión y la estrella de Kleene y más, van a poder ser reconocidos por un lenguaje libre de contexto. Usualmente utilizamos un autómata finito determinista para poder definir un lenguaje regular porque no necesitamos más para generar las palabras y vamos a tener un lenguaje libre de contexto para ver el orden en el que vienen. No necesitamos complicarnos la vida en ese sentido. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Otra vez tenemos una definición formal de nuestra gramática y que básicamente vamos a tener reglas de producción. Y a una regla de producción le vamos a decir que n produce w. Básicamente así lo vamos a leer. Y, por ejemplo, en el lado derecho tenemos producciones y leemos e produce e más e, ¿verdad? Donde e es un símbolo no terminal. ¿Qué quiere decir que es un símbolo no terminal? Quiere decir que este e representa una variable, puede representar un conjunto de caracteres o puede representar unas producciones en específico que deben definirse, ¿verdad? Entonces, e no es terminal y por lo tanto nuestras reglas de producción dice n produce w, donde n no es un símbolo no terminal y w puede ser una cadena de símbolos terminales y no terminales. En el ejemplo que nosotros tenemos ahorita acá, vemos que e más e es una cadena de terminales y no terminales, porque dijimos que e era un no terminal, por lo tanto, digamos, este e es no terminal, más es terminal, y es un símbolo terminal porque pertenece al alfabeto, y e es un símbolo no terminal, básicamente. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que esto va a poder ser sustituido para interpretar, digamos, o definir el texto que nosotros estamos leyendo. Y básicamente, ¿cómo vamos a definir nuestra gramática? ¿Se recuerdan que habíamos definido nosotros la gramática del autómata finito determinista con una quíntupla? Pues ahorita vamos a usar una cuádrupla, donde n va a ser el alfabeto de símbolos no terminales, y esto les vamos a llamar variables, t va a ser los terminales, y les vamos a llamar constantes, s va a ser un símbolo inicial, digamos un no terminal, donde vamos a iniciar, y p el conjunto de reglas de producción. ¿Qué quiere decir esto? S produce E produce E más E y E produce número, básicamente. ¿Qué me permite realizar esta gramática? Un conjunto de sumas. Entonces acá ya tenemos todo lo que necesitamos, nuestro símbolo inicial, tenemos nuestros terminales que sería el más y el número, y nuestros no terminales que sería E y S, básicamente. Ahora veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos leer un identificador que habíamos estudiado anteriormente, L va seguido de L o de asterisco, yo puedo cambiar esto por decir y un identificador va a producir L y prima y I prima va a producir L y prima, o sea, ella misma, de I prima o nada. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Es, si se dan cuenta, este I prima está generando una especie de recursividad porque se está llamando a sí misma y esto me permite leer un identificador como el que tenemos acá. Si quisiéramos emplear esta gramática para poder leer este identificador que es ABC3, diríamos I produce LI'. Y la primera letra que nosotros tenemos sería A. Por lo tanto, voy a decir cuál sería la producción que yo debería de cambiar por L. Sería básicamente A, porque ya vino mi letra. Y me quedó I'. Pero ahora viene B. Y I', ¿por cuál lo debería de cambiar? Por letra I'. Por lo tanto, I' va a
producir o va a transicionar en LI' para poder leer el B, pero sigo teniendo I'. Y como viene un C, voy a decir I' produce LI', que sería C básicamente, I', y sigo teniendo un I' acá al fondo. Y esta I' produce 3, que básicamente sería I' produce dígito, porque sería un dígito tal I', y sería el 3. Y tengo I'. Pero I' produce un epsilon porque es el final de la cadena, por lo tanto, ese 3 es aceptado. Y con esto logré utilizar esta gramática, que es mucho más compleja, para reconocer ¿verdad? Usualmente eso no lo hacemos de esa manera, porque a nosotros la expresión regular nos basta con un autómata finito determinista. Pero era para poder enseñar lo que habíamos dicho, de que un lenguaje regular pertenecía a los lenguajes libres de contexto, ¿verdad? Y gramáticas libres de contexto son unas cuádruplas, ¿verdad? Donde tenemos los no terminales, S y E, los terminales número, el estado inicial o el terminal inicial, y las reglas de derivación para nuestros no terminales, básicamente. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer algo como una suma o una multiplicación, podríamos dividir nuestra gramática de la siguiente manera. E más E por E, paréntesis 6, números, y número produce un número seguido de dígito o un dígito y dígito produce esto, ¿verdad? Si nosotros hacemos esto como una expresión regular, acá no necesitamos hacer una gramática más complicada y que sería lo más práctico, ¿verdad? Entonces, este fue el primer acercamiento que tenemos a las gramáticas libres de contexto y vamos a continuar en los siguientes videos.